Este es el último gran Citroën de la historia, tal vez de la historia para siempre. Y su historia es, en cierto modo, un testamento triste. Un punto final que ha acabado con la creación de la marca DS dentro del grupo Stellantis, pero que al mismo tiempo ha evitado que Citroën pueda volver a ser lo que otrora fue. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies, como siempre. Y este es el usado, sí, pero interesante del Citroën C6 en versión V6 diésel. Echemos la vista atrás sobre Citroën. Pensemos por un momento, antes de que entrase Peugeot como comprador de Citroën y controlador, ¿cómo era Citroën por entonces cuando estaba en manos de Michelin? Citroën era una marca peculiar, una marca que tenía dividida la gama en dos extremos que no se podían hablar el uno con el otro. Por un lado teníamos el ultra low cost del 2 caballos, desarrollado en los años 30 para tratar de movilizar Francia, y por otro lado teníamos la gama DS, una nave espacial en forma de coche de representación que era muy caro. Y entre medias no tenía nada y por eso tuvo tantos problemas económicos. El funcionamiento de esa gama siempre impulsó a Citroën a seguir pensando cómo evolucionar justo esas dos ramas que tenía comerciales. Y para sustituir el DS, lo que acabó creando fue el CX, que comercialmente también funcionó muy bien. Pero tras el CX llegó el XM y las cosas empezaron a ir mal para Citroën en el segmento E. Y no porque el XM fuese un mal producto, sino porque no fue capaz, con marca Citroën, de comer ventas en un segmento que por entonces representaba el 14% del mercado total europeo. El XM tenía un objetivo comercial de 160.000 coches anuales, una cifra impensable hoy en día para una berlina de representación, y además se encontró en un momento malísimo a nivel comercial global. El coche se presentaba en el 89, poco antes de que viviésemos un periodo de recesión global a principios de los años 90. Con el poder adquisitivo a la baja en las clases medias y medio altas, parte del caladero de clientes de Citroën se desvanecía. Por otro lado, en el segmento E comenzaba un proceso de polarización salvaje, donde los clientes con rentas altas quedaban embaucados por el valor de marca, concentrando sus compras en Mercedes, BMW y Audi, lo que dejaba sin espacio de mercado a Citroën con el XM, pero también a Renault con el Safran, a Ford con el Scorpio o a Opel con el Omega. El tortazo con el XM fue épico. Vendió 30.000 coches al año y esperaba vender 5 veces más. Así que cuando Citroën se plantea sustituir con el beneplácito de Peugeot al XM, empieza a pensar que tiene que hacer algo distinto para poder recuperar la inversión y empieza a retrasarlo también en el tiempo. El proyecto arranca, el del sustituto del XM, allá por 1996 con la idea de reemplazar a ese XM a finales de los años 90, justo cuando va a empezar el nuevo siglo. Pero la necesidad de invertir en otros proyectos más importantes estratégicamente para Citroën hará que eso se vaya retrasando y ese sustituto del XM va a tardar más en llegar de lo que debería haber tardado. Para 1998 Citroën lanzó una petición a Bertone, Pininfarina, Euliez, Italdesign y Design Research Associates para que pasasen cada uno de ellos una propuesta estética para el sucesor del XM sobre unos puntos duros que ya habían estudiado. De todas las propuestas recibidas, finalmente todas se descartaron, y Citroën se quedó con el trabajo interno de Marc Pinson, con un diseño orgánico de 2 volúmenes moderno y avanzado, pero al mismo tiempo también muy Citroën. El trabajo de Pinson a la hora de proponer un diseño para el C6 se convertiría en muy pocos meses en un concept car que se iba a presentar en el Salón de Ginebra de 1999. Eso daba que pensar que el coche sustituto del XM iba a llegar de manera también inminente, pero la realidad, como os decía hace un momento, era que Citroën no se podía permitir la inversión para poder crear ese nuevo C6, así que aunque el coche estaba terminado desde 1998 y se había mostrado al público en 1999, la versión comercial iba a demorarse todavía un porrón de años más. Sin recursos económicos para convertir rápidamente el concept en un coche de producción, Citroën y PSA en general centraron sus esfuerzos en crear un nuevo C4 que supondría un éxito comercial, todo se ha dicho, pero eso retrasaría el lanzamiento del C6 hasta nada menos que 2005. La parte positiva del C6 es que, a pesar de que tardó 8 años en pasar desde el cuadro de dibujos hasta poder empezar a producirse, seguía siendo un coche que se veía moderno y además prácticamente todos los detalles que se habían adelantado en el concept estaban presentes en el modelo de producción.
Analizando sus claves estéticas tenemos un coche largo de 4,9 metros de longitud, con una altura de solo 1,46 y una batalla de más de 2,9 metros, lo que le da unas proporciones elegantes de berlina de lujo de partida. El frontal es un alargado capó muy afilado con unos faros llevados a los extremos en posición vertical. Faros que contaban con giro en las curvas y tecnología de xenón, por cierto. Entre ambos faros hay una unión a través de una fina calandra horizontal que recrea los dos chevrones míticos de la marca. El diseño es limpio, con un capó sin líneas de atención adicionales y un frontal sin tomas de aire innecesarias, con una única boca horizontal bajo el propio capó, donde el único elemento llamativo son los antinieblas circulares. En vista de 3/4 delantera ya se aprecia el diseño del arco del techo, que es una curva suave que aparece marcadamente en el punto A, para luego tirarse hacia atrás creando una caída de techo tipo fastback aerodinámica, cual media gota de agua. Todo el hombro y la evolución de la chapa lateral es una superficie convexa única, solo rota por una pequeña línea de estilo curva marcada a la altura de las manetas, para descargar el peso visual que tenía el coche, que tenía mucha chapa, algo muy típico de principios de siglo, un coche que se ve gordote de superficies, que a mí me funciona y que echo de menos que este formato gordo de superficies en coches bajos se vuelva a replicar. El paso de rueda trasero no tapa la rueda, algo que rompía con el legado tradicional de los coches de este segmento de Citroën. La trasera la zona más peculiar. A pesar de la caída del techo estilo fastback, la luna posterior es cóncava, lo que habilita el acceso al portaequipajes a través de una portezuela tradicional independiente, sin incluir la luna, rompiendo con eso lo que se había hecho en el XM y recordando al CX. Los pilotos están en los extremos, con un diseño muy peculiar que muerde la aleta trasera, dejando un portón posterior muy curvo que tiene algo de Audi A6 C5 en su sabor y diseño. Para evitar la portancia aerodinámica, esta portezuela del maletero incorpora un alerón activo que cambiaba su incidencia en función de la velocidad y también servía de estabilizador en frenada. Otros detalles curiosos del diseño están en el uso de ventanillas sin marco. El hecho de que la chapa externa de las puertas también cubra parte de la aleta es otro elemento curioso. Es un coche único en lo visual, atractivo y peculiar, muy Citroën en todas sus premisas, y eso que no es neorretro en ningún aspecto. Es el típico coche bien diseñado porque tiene ese ADN que te hace pensar inmediatamente nada más verlo que es un Citroën, pero no es un homenaje retro de un coche ya diseñado previamente. Por dentro, el diseño es de 10, a mi juicio. Se tira del minimalismo con un mueble de salpicadero totalmente horizontal, solo interrumpido por una cúpula para el infoentretenimiento, que está en posición central. Da una sensación el interior de amplitud, de serenidad, de calidad. El cuadro de instrumentos se horada cual agujero para alojar una pantalla digital en la que mostrar información al conductor, que se replica mediante un proyector en el parabrisas con una resolución que ahora parece cómica, pero que en el momento era avanzada. Hay botones en una era en la que todavía no habíamos caído en la obsesión de las pantallitas táctiles, pero la organización de los mismos está bien cuidada y aunque haya muchos botones, sabes dónde tocar para conseguir cada función que quieras. Los paños de las puertas incluyen unos bolsillos con tapa semicircular de madera auténtica que se desliza hacia abajo suavemente para abrir su almacenaje. Los asientos son amplios, blandos, mullidos, cómodos, hay amplitud en las plazas delanteras y la posición de conducción es típica Citroën. Piernas estiradas, vas sentado abajo y vas cómodo, te sientes amplio, te sientes relajado. El volante es grande y redondo, aunque carece de la idea de centro fijo aplicada en el C4, quedando algo soso en este frente cuando, históricamente, Citroën siempre ha sido de volantes raros. La consola central aloja el mando del cambio, un freno de mano eléctrico, un generoso espacio de almacenaje y los botones para elegir tanto la altura de la suspensión hidroneumática como la rigidez de la propia suspensión a través de un botón Sport. Las plazas traseras gozan de un tremendo espacio lateral, aunque no longitudinal a pesar de la batalla. Se podían pedir 2 asientos individuales motorizados o una banqueta corrida de 3. Aquí tenéis los asientos individuales motorizados, que son tremendamente cómodos. Te podrías echar aquí una siesta perfectamente. Sea como sea, es un espacio confortable con salidas orientables de ventilación, asientos calefactados en los extremos, posibilidad de cambiar la velocidad del ventilador en esta zona, aunque no tenía tercera zona de climatización independiente. Y había 2 encendedores, porque vivíamos en el momento de los grandes fumadores en vez de las tomas USB. El maletero era escaso para las dimensiones del coche, solo 420 litros de capacidad. El acceso, al carecer de portón que sí estaba en el XM, como os contábamos antes, hace que no sea tan sencillo cargar este maletero, pero bueno, el borde de carga es bajo y está más cuidado que muchos subs modernos.
Citroën ha hecho el resto a nivel técnico con este coche. Para empezar lo hizo con la suspensión hidroneumática, además en este caso con una muy peculiar que utiliza 3 esferas en el tren delantero, 4 en el eje trasero y luego un sistema hidrocontrolado electrónicamente para poder jugar con distintas posiciones de la suspensión, distintos trabajos de las distintas esferas y además amortiguadores pilotados con una suerte de pasador que iba cambiando y estrangulando el circuito hidráulico. Tecnología toda esta típica de Citroën que desgraciadamente no se ha proyectado en los modelos modernos de DS. El coche lleva un circuito de aceite hidráulico a alta presión, en este caso movido por una bomba eléctrica independiente del motor de combustión, con un regulador de presión para cada una de las ruedas. Cuando una rueda coge un bache, esta mueve un líquido hidráulico hacia arriba dentro de un pistón y este líquido hidráulico desplaza una membrana que la separa de gas nitrógeno a presión. Gracias a emplear a gas como elemento elástico dentro de una esfera, en lugar de tener un muelle metálico, el sistema es elástico pero también progresivo, es decir, presenta más resistencia cuanto mayor es el desplazamiento de la rueda. Además, en este coche hay ciertas peculiaridades no vistas en otras hidroactivas. Primero de todo, el paso del líquido hidráulico está estrangulado mediante una pletina móvil. Este estrangulador permite hacer las veces de freno hidráulico variable, con lo que se consiguen diversas leyes de amortiguación independientes para cada una de las 4 ruedas y para cada una de las oscilaciones, pudiendo además cambiar durante el proceso de compresión y extensión esta estrangulación y por tanto la ley de amortiguación. Segundo, hay esferas adicionales, especialmente las 2 que hay en la trasera, que son extras las 2 e independientes. En condiciones normales de circulación, el desplazamiento de una rueda trasera está controlado por la elasticidad de 2 esferas en serie. Es decir, como si colocases 2 muelles en serie, por tanto la suspensión es relativamente blanda y es que un movimiento dado está resistido por 2 muelles que se comprimen aunque tengan la misma tasa elástica el doble de recorrido. Pero luego tienes una electroválvula que puede cerrarse y al cerrarse la suspensión se queda con una sola esfera funcionando, lo cual hace que la constante elástica sea superior, así que para el mismo movimiento tenemos más restricción en forma de fuerza. En el eje delantero solo hay una esfera adicional, compensatoria, común a las 2 ruedas delanteras, que se puede abrir o no, lo que permite ablandar o endurecer la suspensión, pero lo haces endureciendo o ablandando las 2 ruedas delanteras al unísono, no independientemente, que es la gran diferencia con el tren trasero. Todas estas interconexiones hidráulicas, estas esferas adicionales, la manera de gestionar la presión independiente de cada una de las ruedas, el hecho de que la suspensión sea progresiva, todo esto hace que el coche apenas balancee y apenas cabecee, como vamos a ver después. Con todos estos sistemas y una gestión inteligente de los mismos mediante electrónica, el coche es capaz de hacer cosas como leer un bache con la suspensión delantera y, en consecuencia, ablandar la amortiguación del eje trasero para que cuando llegue el bache al eje trasero, este lo digiera mejor, haciendo del C6 uno de los poquísimos coches donde la suspensión trasera es más cómoda que la delantera. De hecho, se puede tener incluso una frecuencia natural trasera inferior a la delantera, algo que es totalmente inaudito. Normalmente se monta un 10, un 20 o un 30% más de frecuencia natural en el tren trasero que en el tren delantero, lo que siempre sacrifica el confort en las plazas posteriores. Pero no es el caso del C6, uno de los poquísimos coches más cómodos en los asientos de atrás que en los de delante. El resultado de toda esta tecnología embarcada es que el C6 puede flotar sobre los baches con una suspensión blanda que además frena las extensiones con su amortiguador de paso variable cuando las ruedas se desmandan por dichos baches. Y luego, cuando llegan las curvas, se puede ofrecer rigidez y control para que el coche se incline poco, cabecee poco y mantenga en perfecto control la huella del neumático pegada al suelo. El sistema hidráulico además permite mantener altura fija y paralela de la carrocería frente al suelo. Da igual que Citroën cuente ahora que esta tecnología es demasiado compleja para emplearla hoy en día y que los amortiguadores activos de los DS son capaces de replicar estos funcionamientos. Sencillamente no es así. Lo que tenía el C6 es algo que no hemos vuelto a ver en el mercado y que realmente echamos de menos. Por otro lado, hay que pensar que ruedas que se mueven mucho arriba y abajo requieren un control de movimiento muy superior a lo que te podría ofrecer una columna McPherson delante, por ejemplo. Por ello, Citroën empleó un doble triángulo superpuesto delante y un sistema multibrazo detrás, garantizando constantemente la perpendicularidad del neumático frente al asfalto y permitiendo además ajustar los bujes de los brazos para ahondar todavía más en el confort de marcha en bache seco y corto. La gama de motores en el momento de lanzamiento solo se componía de bloques V6. Teníamos un V6 de gasolina de 3 litros, el famoso ES9 que ya ha venido por el canal unas cuantas veces, y luego teníamos un V6 diésel que salió al mercado primero con una cilindrada de 2,7 litros y 2 turbocompresores, que es justo la versión que tenemos hoy con nosotros. La potencia bajaba las ruedas delanteras a través de una caja automática epicicloidal, con un convertidor de par y 6 relaciones hacia adelante. Se podía elegir individualmente las marchas
moviendo la palanca lateralmente, pero no teníamos levas tras el volante ni era algo que realmente un C6 necesitase. Este motor con código AJD es un V6 calado a 60 grados con bloque en grafito compactado y culatas de aluminio, con doble árbol de levas en cada bancada, 4 válvulas por cilindro. Incorpora 2 turbocompresores de geometría variable, trabajan además en paralelo con un colector de admisión también de geometría variable y tiene inyección directa por conducto común. Las cotas son de 81 milímetros de diámetro por 88 de carrera en los cilindros. La potencia es 204 caballos a 4.000 vueltas con un par pletórico de 440 Nm desde 1900 revoluciones por minuto. 2 toneladas pesaba este coche que, teniendo en cuenta la tecnología embarcada y el motor empleado, está dentro de lo esperable. Con todo, del 80 a 120 se vencía en 6 segundos, una cifra más que respetable para hacer ágil al coche en maniobras, con una punta declarada de 230 por hora, gracias a un CX de 0,31 y una área frontal de 2,4 metros cuadrados, que es relativamente reducida. Cuando Citroën lanzó este coche al mercado, esperaba vender lo mismo que vendía el XM, pero erró el tiro de manera dramática. Vendió 10 veces menos. Este coche colocó 23.000 ejemplares a lo largo de toda su vida comercial, y eso era el objetivo que tenían comercial anual. Por eso no tuvo sucesor, básicamente, y por eso a Citroën se le quitaron las ganas de hacer naves espaciales como esta. Pero era un mal coche, se vendía mal por eso. La respuesta no puede ser más categórica. No era un mal coche. De hecho, es probablemente el último gran Citroën, el mejor Citroën fabricado hasta la fecha, salvando las diferencias del tiempo. Obviamente, si este coche se hiciese mañana, habría cosas que podrían cambiarse, habría cosas que se sustituirían, se le metería un infoentretenimiento más moderno, se le metería probablemente más aislamiento sonoro al motor, pero en términos generales, lo que logra este coche con esta suspensión y con el control electrónico de la misma es algo que no logran otros coches modernos con otro tipo de suspensiones también teóricamente más modernas. Es el típico coche que se conduce como un Citroën y al que hay que acostumbrarse como tal, porque la suspensión, la dirección, está todo tan filtrado que requiere que tengas fe en lo que va a hacer el coche, especialmente en autovía o en autopista. Es un coche que, yendo bien plantado en la carretera y siendo totalmente inmune a todo tipo de rotos en el asfalto, vientos laterales, siempre va por donde le pides y donde le dices que vaya, pero no te informa de ello, no te hace llegar el tacto del asfalto, su rugosidad, no te hace llegar cargas a través del aro del volante, no se mueve la carrocería respecto al asfalto, va casi como flotando, pero sin ningún tipo de flaneo habitual que tendrías en coches con una suspensión equivalentemente blanda, tradicional, para conseguir un efecto similar al que consigue este C6. Cuando te sientas en uno, lo primero que te llama la atención es esa suavidad de todos los mandos, empezando por la dirección, que va ultra asistida y que hace que tengas esa sensación remota de que este es un timón donde tú indicas a dónde quieres ir y el coche sencillamente va. Tiene también en parte esa parte de timón, el coche es largo cual barco y se puede considerar, pues eso, un barco, y el timón se controla de una manera similar, sin una resistencia que tenga que ver mecánicamente con el esfuerzo que le estás metiendo a los neumáticos delanteros. Una vez que le has cogido el tacto, el truquillo a la dirección hace que sea muy fácil y muy poco cansado trabajar en curvas y contracurvas y carreteras donde estés constantemente cambiando de dirección, y a eso le acompaña una suspensión que sencillamente es maravillosa. El funcionamiento de la Hidroactiva 3 Plus más los amortiguadores pilotados que lleva este coche se combinan para conseguir algo que es prácticamente impensable con cualquier otro tipo de suspensión, con muelles normales o incluso con amortiguadores pilotados, y vamos a explicaros bien el porqué. Para empezar, cualquier bache que se encuentre el coche no hace que haya movimientos verticales secos o rápidos dentro del habitáculo. Es capaz de borrar tanto baches cortos e intensos como hondonadas y resaltos más largos que puedas encontrarte en autovía, manteniendo la carrocería a nivel. Y además, gracias a utilizar esta suspensión pilotada en cuanto a amortiguación, es inteligente, lo que hace es leer lo que ocurre en el eje delantero y abrir el paso hidráulico, el estrangulador que lleva el amortiguador, para que no tenga freno en el eje trasero cuando llega al bache. Es capaz de predecir la longitud de la batalla, la velocidad a la que vas, la intensidad del bache delantero, para actuar en consecuencia en el eje trasero. Eso hace que este coche sea especialmente confortable en las plazas traseras. Normalmente los coches, por la propia necesidad que tienes de no acoplar la suspensión delantera con la trasera en frecuencia, hacen que tengan una frecuencia natural
de suspensión trasera un 10% más rígida que la delantera, y eso hace que el coche sea normalmente más seco del eje trasero que del eje delantero. Eso hace que a la postre, junto con los bujes, con los amortiguadores y todo lo demás, ir en las plazas delanteras de los coches sea más cómodo que ir en las plazas traseras, y aquí sucede, no voy a decir lo contrario, pero por lo menos igual al confort delante que detrás, y eso hace que sea un coche de esos que te permiten tragarte kilómetros sin cansar el cuerpo. Y luego cuando llegan las carreteras de curvas como esta, obviamente el coche no es ágil, no hay que confundir las cosas, no es inmediato cuando metes el timón, no necesita de hecho mucho giro de volante para meterse en la curva, hay bastante deriva en el neumático, pero a pesar de todo ello no se le atraganta en las carreteras ni te frustra. ¿Por qué? Pues porque básicamente no se inclina en estas curvas. Colocar la suspensión en el modo Sport, la amortiguación en el modo Sport, también hace que por un lado las esferas se supriman las esferas adicionales que lleva para extra de confort y se quede la carrocería más rígida, cosa que ya hace el coche de por sí. Si detecta que estás en una zona de curvas, ya cierra inteligentemente las esferas traseras adicionales y la esfera adicional delantera para que el coche tenga más rigidez directamente y no se incline tanto, no cabecea tampoco, y todo ese trabajo hace que tengas un balanceo claro, intuitivo, vamos a decir, y que sea progresivo respecto a la aceleración lateral, pero que apenas incline, pues eso, un par de grados. El hecho de que además las esferas, la parte del aire comprimido, del nitrógeno que va comprimido ahí, sea progresivo, es decir, más rígido cuanto más desplazamiento hay, hace que también juegue a su favor en cuanto a resistir esas inclinaciones, que también tienen que ver esa resistencia a la inclinación con el propio trabajo del líquido hidráulico que interconecta todas las suspensiones entre sí. Todo al final genera una fotografía de coche cómodo, confortable, que se traga todos los baches en apoyo, que te da todo tipo de seguridad y que te mece en la carretera para hacer que cualquier carretera pase sin ser desagradable, vamos a decir. Incluso esta carretera de Sacedón le sienta bien al coche, no porque sea un deportivo, no porque vayas atacando las curvas, sino porque sencillamente vas haciendo tus izquierdas y tus derechas y no notas ni esos movimientos de barco pesado, de cabeceo ni de balanceo, ni te llega, pues tampoco, por ejemplo, a marear, justo por ese trabajo de equilibrado de la suspensión. La insonorización era muy buena para la época, aunque yo no recordaba que el motor V6 diésel tuviese tanta presencia en el habitáculo, especialmente al ralentí. Cierto es que cuando probé este coche hace ya pues más de una década, era un coche que iba muy bien aislado a nivel sonoro en autovía, autopista, justo donde probablemente el motor, trabajando a régimen constante, tenga menos presencia, y en esta carretera de curvas pues lo acabas notando más y escuchando más. Un motor que va bien con el carácter del coche porque ofrece par, no es un pepino a pesar de llevar 550 Nm de par, no es especialmente rápido, pero sí que te saca con solvencia de cualquier circunstancia y te permite viajar rápido. El pedal de freno es, la verdad, bastante intuitivo de utilizar, a diferencia de otros Citroënes donde la presión hidráulica generada en la propia suspensión hacía que el pedal fuese un botón casi on-off donde no había desplazamiento. Aquí tienes un pedal mucho más tradicional, con recorrido, con servoasistencia habitual, que te invita a poder modular la presión de frenada bajándote de cualquier otro coche sin tener que hacer una fase de acople. Y la única pega que le podemos poner es el trabajo de la caja de cambios automática, que sí que es cierto que en ciudad, o yendo despacio, o yendo suave, en autovía o en autopista, funciona bien, pero aquí en constantes cambios de carga de acelerador, de freno, de aceleración, en este modo Sport que le he colocado, pues pega ciertos tirones en los cambios de revoluciones y no es la caja más suave o fina para hacer este tipo de conducción. Pero vuelvo a lo de antes, lo más llamativo del coche es cómo va plano, constantemente plano, da igual que hagas el izquierdas, el derechas, que estés frenando, que aceleres, nada lo perturba, va siempre plano y vas cambiando la posición. Los asientos les falta un poco de agarre lateral para el paso por curva que tiene el coche, aunque son tremendamente cómodos, me gustan.
Y luego tienes todo el ambiente este blanco, claro, que te mete luz dentro del habitáculo y te da también tranquilidad, te inspira felicidad, podría decir. Ahí donde los coches negros te concentran en conducir y tienes ese toque deportivo, aquí el utilizar este tono crema suave hace que tengas una sensación de luminosidad y de positividad que te acompaña dentro de esa parte de mecerte el cuerpo cuando estás conduciendo. ¿Gastaba poco este coche? La verdad es que por razones que tienen que ver más con el par motor, con el peso, con todo lo demás, no es que fuese especialmente poco sediento a pesar de ser un diésel. Podías moverte en los 8 litros a los 100, 8 y pico, y meterte más allá de los 10 en conducción urbana. Los 8 y pico los podríamos dejar para ciudad, o por lo menos eso es lo que tengo ya apuntado en su momento cuando probé este coche y le saqué consumos. Unas cifras, de todas maneras, os voy a decir que se mueven dentro de lo habitual para conducir en autovía a ritmo vivo, que te puedes encontrar en cualquiera de sus rivales con motores V6 de cilindrada equivalente de alrededor de los 3 litros y también alrededor de los 200 caballos de potencia. Podría gastar menos si vas más despacio, si vas a 90 por hora tranquilo, pues seguro que bajas mucho esa cifra de consumo y te podrás acercar a los 6 y pico tal vez, pero no es el tipo de conducción que pide este coche. Este coche es para utilizarlo a ritmo vivo en autovía, tragando muchos kilómetros en jornadas sin cansarte. Era para lo que estaba pensado el C6, para ser un devorakilómetros de autopista. Eren, cuéntanos cómo acabas con un C6 a tu edad, de dónde lo sacas, cuánto pagas por él, cuéntanoslo todo. Pues yo lo compré en octubre del 2019, un poquito antes de la pandemia. Ha sido un coche que siempre me ha gustado desde que se presentó en el 2005 y tenía claro que quería tener uno. Me fui a Galicia a buscarlo con un amigo y el coche era el segundo dueño en ese momento y bueno, está bastante bien, peor de lo que me gustaría a mí, pero está decente. Y me lo traje y hasta ahora. Yo pagué menos de 8.000 euros, me parece, que era bastante para cómo estaba en ese momento en el mercado, pero tenía facturas, tenía de todo y dije, pues, para adelante. Si te pones a buscar uno, ¿es fácil encontrar? Ahí, la verdad es que para lo poco que se vendió, hay bastantes unidades en venta. Lo que sí que es verdad que unidades que merezcan la pena hay menos. Hay bastantes con muchas kilometradas, bastante dejadas de mantenimientos, de estado, de pintura de interiores y demás. Pero de vez en cuando sale alguna unidad y tampoco es un coche que esté muy caro de mercado. Por lo menos con este motor, el 2700, que es el que más se vendió y el que más hay en el mercado y el que más devaluado está por el tema de la fiabilidad del propio motor. Y esa es la parte en la que ahora nos vas a contar tus historias de terror desde 2019 sobre qué se te ha roto, porque... Pues han sido tantas cosas que la verdad es que de la mitad ya no me acuerdo. Este coche como lleva 2 turbos, lleva 2 EGRs por bancada. Primero se me fue la delantera, que era la relativamente fácil de cambiar, luego se fue la trasera. Me tocó cambiar también, que es bastante típico, un codo de salida de agua del bloque de motor, que es de plástico y se suele rajar y fuga refrigerante, hay que quitar todo el morro. Cuando solté todo el morro se rompió un purgador del radiador. Citroën no vende el purgador solo, porque hay que cambiar todo el radiador. A los 2 años volvió a fallar el radiador por defecto de fabricación, tuve que volver a cambiarlo. Y luego, pues, tema de mantenimiento, se le han cambiado todos los silent blocks y brazos del eje trasero por gusto, porque no estaban, la verdad es que no estaban nada mal. Las 4 esferas de suspensión se han cambiado, faltarían las de las centrales de la hidroactiva. Los cilindros de suspensión también se han cambiado, lo que sea el amortiguador en un coche normal, porque estaba la copela ya un poco revenida y estaba ya para cambiar. Y lo demás, tema estético, pues faros nuevos, que también se suelen joder el tema del motor de la larga, y estaban ya un poco feuchos y los cambié, y pues este enero le pinta un lateral y paragolpes y demás para centrarlo un poco, y poco más, todo lo demás es... Poco más. Te voy a decir una cosa, me has dicho como que el coche es poco fiable, o que Sí. por lo menos has tenido problemas de fiabilidad, pero si lo piensas realmente es más accesibilidad mecánica, por lo que te entiendo, porque las Sí. EGRs en los diésel, en coches que han hecho mucha ciudad,
No es una cosa solo de este coche, No. sino de cualquier diésel moderno. No, el problema de esta EGR no es que se te apone por la carbonilla, se estropean eléctricamente. Ah, maravilloso. Sí, son eléctricas, tienen un motor que mueve la chapaleta y al final con el tiempo el calor, porque es un coche que coge mucha temperatura de vano motor, de aceite, de refrigerante, de todo, y al final todo lo que es tema plásticos de motor, tuberías, manguitos, acaba rompiéndose sí o sí. Y luego también, yo le he cambiado bastantes cosas que no me acuerdo ni de la mitad ya, aunque llevo el historial. Luego también tengo ahí todas las facturas de los anteriores dueños y es que es para asustarse. Es intensivo, es un coche intensivo. Sí. ¿Tema de recambios cómo está? Pues sé que hay bastantes piezas que están descatalogadas dentro de Citroën, otras que cuesta conseguirlas. De hecho, las esferas traseras pedí las dos, me llegó una y para esperar a que me llegase la otra tuve que esperar como 3 o 6 meses o alguna cosa así, hasta que fabricasen. Luego hay muchas piezas que directamente ya no se fabrican, de hecho creo que la luna delantera está escaseando ya bastante. Wow. Y tema de, por ejemplo, un manguito del intercooler que se suele rajar también con el tiempo, tampoco lo hay. La suerte es que fuera del mercado original hay gente que los fabrica en materiales más resistentes que te hace la función. Hace el trabajo. ¿Alguna intención de venderlo? De momento no. De momento. No, la verdad es que ha habido algún conato que otro pues, cuando ha estado fallando de seguido, pero de momento no. Encima, después de haber invertido bastante dinero, es como sería volver a empezar otra vez. O sea, Cuando se te rompe el purgador del radiador con el morro desmontado, tiene que ser un momento en el que le quieres prender fuego. Como estaba todo terminado encima, o sea, estaba el coche calentando, salió el purgador disparado y llenó todo de refrigerante a 90 grados, pues... Sí, mala leche ese día. Sí. Bueno, pues oye, muchas gracias por haber traído el coche hasta aquí. A vosotros. La conclusión final de esta prueba, de este vídeo, de este coche, es que este Citroën era muy buen Citroën, cosa que no podemos decir de muchos otros Citroënes más modernos porque no son fieles a los valores tradicionales que representa la marca. Desgraciadamente, comercialmente no funcionó Mercedes. Citroën se dio un tortazo comercial de épicas dimensiones porque se dieron varias circunstancias al mismo tiempo que confluyeron en que este coche no funcionase. Para cuando este coche llegó al mercado, Citroën creía que iba a poder replicar esos 20.000 coches que vendía del XM al año. La realidad es que vendió la 10ª parte. Y vendió la 10ª parte porque, entre otras cosas, cuando empezó este siglo en el que estamos, lo que ocurrió es que los clientes se convirtieron en marquistas, vamos a decir. Y es que hasta entonces las marcas generalistas podían hacer coches de segmento E y conquistar ventas de marcas como Mercedes o BMW o incluso Audi. Pero cuando ya llegamos al año 2000, ese estatus que te daba tener un producto de una marca distinguida importaba más que el producto que te estabas comprando. Y cuando ya no se trata tanto de las cualidades del producto, sino de la marca que te lo vende, entonces entras en una espiral donde las marcas generalistas no pueden ofrecer productos que sean competitivos en el mercado. Aunque este coche, a igualdad de precio de lo que era un Audi A6 o un BMW Serie 5, ofrecía más equipamiento de serie y un tratamiento del confort que no tenían sus rivales germanos, pero dio igual. Ahora lo que intenta hacer Citroën, lo que intenta hacer Stellantis, es recapturar esa esencia del lujo y asociarla a una marca diferencial, separar a Citroën de DS. Y separar a DS de Citroën implica poder tratar, por lo menos, de conquistar a esos clientes que tienen marquitis aguda. Pero hoy por hoy, a día de hoy, por lo menos, las cifras de DS demuestran que todavía no está el mercado europeo preparado para aceptar a DS como una marca aspiracional, al menos fuera de Francia. Seguramente si integrasen más tecnología como la que vemos en este C6, tendrían más argumentos para hablar de ellos y tratar de diferenciar a la marca de sus rivales, pero toda la hidroneumática que veis aquí no está directamente en los DS. Y ahora sí, como a Diego o a mí te ha encantado el coche y te has obsesionado y ahora quieres un Citroën C6, nos vamos a Wallapop, nuestro patrocinador, que nos patrocina para que busquemos aquí los precios de los coches nuevos y usados que probamos en el canal, pues nos va a permitir ver cuánto se pide por un C6. ¿Cuántos hay? Aquí hay 1, 2, vamos a ir abriéndolos todos o casi todos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para lo poco que se vendió, la cantidad de unidades que hay, oiga, madre mía, tenéis para elegir un montón. 10 euros, solo el parachoques, no te vengas arriba, Guille. 6.4, bueno, vamos a ver, vemos que todos están entre 6, 7.000 euros, hay alguno en 5.000, 8.500, 6.200, 6.500, 4.900, he visto por aquí uno en 14,
que es gasolina V6. De hecho, yo creo que si filtramos y ponemos solo gasolina, van a ser los gasolinas los que están caros. Gasolina. Tiene el motor un poquito más fino de sonido, menos vibraciones al ralentí. 14 y 11, sí. Los gasolina están claramente más caros. Los diésel están sobre los 6-7 mil euros. Luego habría que tener en cuenta la fiabilidad. Que claro, es lo que nos decía Eren. Los V6 diésel dan guerra. Yo tengo mala experiencia. Él me decía que no hay problema con los gasolina. Las bobinas de encendido de estos V6 en todos los coches que hemos probado han dado guerra. Así que me preocupa un poco. Pero bueno, tenemos este gasolina por 11.000 euros. Pintaza por fuera, gris metálico. Y interior en negro la parte del cuero y de los plásticos. Queda un poco más oscuro. Este es 2 plazas con asientos regulables y calefactados, como el que hemos probado, así que son 4 plazas. ¿Cuántos kilómetros tiene este coche? Pues es gasolina, unidad muy cuidada, 128.000, procedente de único propietario. Eso es un valor, y si tiene ya facturas o el libro de mantenimiento, pues sería la leche. En Vigo vais a fijaros que hay muchísimos C6 en Galicia, no es casualidad que haya tantos C6 en Galicia. Galicia, tierra de Citroën. Aquí tenemos uno convertido a bicolor, con una pegatina, el alerón ahí desplegado para las fotos. Interior aquí un mixto muy raro de cuero negro sobre paneles de puertas negros, pero luego otras partes blancas. El volante negro. Esto es un megamix muy extraño que yo no he visto en ninguno de serie. Yo no sé si es que han dado cambiando las cosas junto con el techo. A mí no me convence nada. Y a pesar de ello es el más caro, 14.000 euros. Es gusto personal. En perfecto estado, todo mantenimiento de distribución de caja de cambios, rótulas de suspensión, todo recién hecho. 200.000 kilómetros para esta unidad de Javier, que está en la Pedraja de Portillo. Habrá quien le gusta este bicolor y el interior así mezclado. Carísimo el coche. Ya es cosa de opiniones. V6 gasolina, es que hay poquitos, ya lo veis, 215 caballos. Nos vamos con los diésel. 6.500 por este, por ejemplo. 208 caballos es el V6 que hemos probado. Aquí lo tenéis, negro por dentro, negro por fuera. Tiene buena pinta también de chapa, buena pinta de interior, pero eso no es nada concluyente. Exclusive V6, todos los mantenimientos y facturas demostrables, eso es importante. 180.000 kilómetros. Recién pasada ITV, lunas dobles, antipánico, lunetas dobles, antipánico. Lo que tiene es lunas laminadas, que eso también quita más ruido. Yo creo que de hecho no he probado ningún C6 que no tuviese lunas laminadas delante. Equipo de JBL de sonido, está en Móstoles, 6.500. Esto es ya más el precio, pues eso, típico. He abierto 2 veces el mismo, precio típico para los diésel. 4.900 para este, que en esta foto parece estar en un compraventa o en una subasta. Esto es un compraventa, ¿no? Kevin L. Se vende vehículo con fallo en el termostato. Pues viendo lo que nos ha contado antes Eren para tocar el radiador y el motor, da miedo. 185.000 kilómetros, lo vendo por falta de tiempo para arreglarlo. Está en Madrid. Bueno, esto si tienes un taller te lo puedes proponer. 4.900 me parece caro para un coche con fallo, teniendo en cuenta que por 6.500 tienes coches sin fallo. Es muy raro este sitio donde están los coches, porque veo polvo en los 2 de los lados. Parece, no sé, de una subasta o de una colección subastada o algo así. Urge venta, nos vamos con este 6.500, uno del 2007, 186.500 kilómetros, unidad muy exclusiva, V6 biturbo automático, pegatina ambiental, faros Bisenon, bla bla bla, todo el equipamiento de serie. El motivo de la venta es que tenemos un proyecto en mente con otro clásico. Se acepta cualquier prueba mecánica, eso es buena historia. Válvula EGR y batería y alternador nuevos, o sea que tiene hecho ya cosas importantes. Tiene 5 estrellas en 25 valoraciones, 26 ventas, gente hablando bien de él. Coche en Madrid. Jorge tiene buena pinta, que este coche, por precio, por pintura, por lo que se comenta, le falta el tapabujes aquí de la rueda delantera izquierda, el de la delantera derecha, el de la trasera izquierda y el de la trasera derecha. Le faltan todos. Vaya mandanga, eso es porque algún gracioso se lo ha robado. Veis que hay muchos, veis que podéis elegir, veis que si lo queréis gasolina está la cosa más complicada con esos coches de más de 10.000 euros, pero si aceptáis diésel como animal de compañía, tenéis varios sobre los 6-7.000 euros. Importante lo de siempre, estos coches con EGRs, con historias para limpiar los gases de escape. Son coches que si circuláis mucho por ciudad vais a tener problemas y los mantenimientos no son baratos ni fáciles en estos coches. Fijaos este que pintaza tiene, 198.000 kilómetros. Se está en Cucuyaga. Entregamos a domicilio. 204 caballos de 2006, 198.000 kilómetros demostrables. La verdad es que este coche, además en este gris, me parece que le queda la mar de bien. Interior en negro.
Lo que no tiene son las butacas reclinables eléctricas, parece. O me he quedado yo ciego ahí. Sí, no las tiene. Bueno, eso es lo que hay que ver en Wallapop. Si os animáis a comprar uno, nos lo contáis en los comentarios, que me hace gracia. Y hasta aquí esta prueba del C6, hasta aquí esta historia del C6, un coche de estos de conocedor, que nos gustan a los aficionados, que siempre pensamos que nos gustaría que se volviesen a fabricar, pero la realidad es que comercialmente no tiene ningún sentido hacer estos coches, porque estoy seguro de que si Citroën hiciese algo exactamente como esto, aunque lo vendiese como DS, se encontraría con un tortazo épico en el mercado y tiraría toda la inversión económica necesaria para crear un producto tan tecnológico como este aparato. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones, las podéis dejar abajo en los comentarios. Y yo no tengo nada más que contaros, me despido porque viene por ahí un caza y me va a romper el sonido y no os puedo contar nada más. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¿Y te gusta powerar? ¿Cansado de esperar nuestra nueva gorra? Por fin os puedo decir que ya va camino de producción, la tendremos con nosotros en primavera, ¡aleluya! Y mientras llega, recordaros que podéis ayudarnos haciéndoos mecenas del canal. Los mecenas, junto con los propietarios de los usados sí pero interesante que han aparecido en el canal, comparten con nosotros un grupo de Telegram privado para estar al tanto de las novedades del canal y además organizamos para ellos visitas y encuentros por toda España. El año pasado estuvimos en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga y ahora nos toca una visita al Museo y Circuito Fernando Alonso.